tuve un pensamiento un poquito conflictivo, porque todo el capítulo 1 y el 2 son muy doctrinales, hasta teológicos, y de pronto decía, bueno, es que ¿cómo hago para poder, dentro de este mensaje, o dar un mensaje tan doctrinal, y que en cuanto a las necesidades directas de cada uno de mis hermanos, que en cuanto a hablar acerca de, ya sea motivar a la fe, ya sea motivar a un cambio de actitud, en fin? Y resulta que, reflexionando en esto, pues no sé si decirles Dios me habló o caí en la cuenta, pero al final de cuentas, pues Dios nos centra en nuestros pensamientos. Y algo que me quedó claro mientras pensaba en esto es, creo que mucho del mensaje cristiano de nuestros tiempos, y yo participo de ello también, y digamos que es un mea culpa, me confieso así, pero mucho del mensaje cristiano de la mayoría de las iglesias, los pastores, los sermones en todas partes, tiene mucho más que ver con nosotros, tiene mucho más que ver con que seamos animados, consolados, desafiados, fortalecidos, y a veces muy poco que ver con Dios solamente como Dios. No sé si soy claro en esto. Creo que mientras pensaba en esto y trataba de encontrar cómo dar un mensaje que a ustedes les gustara mucho y sintieran bien bonito, siento que Dios me guió y me hizo reaccionar y decir, es que ese es el problema de la iglesia y del cristianismo en la actualidad, que pareciera como que los cristianos somos más antropocéntricos que cristocéntricos. Pareciera que nuestro deseo, y les digo es un mea culpa, porque yo también siempre busco la manera de compartir algo que nos sea muy útil para nuestro estado de ánimo, que nos consuele, que nos fortalezca, que sea útil para nosotros. Eso es ser muy antropocéntrico y muy poco cristocéntricos, muy poco enfocados a Dios. Y Dios me recordó algo que, sobre todo en consejería, yo suelo decirle a las personas cuando vienen con conflictos, ya sea individuales o matrimoniales, y es decir, le digo a la gente, el problema no es todo lo que me has contado, el problema es que hemos perdido el enfoque en Dios. Y el enfoque es Dios, y la importancia es Dios. Cuando le damos a Dios la importancia, todo lo demás toma su lugar. Entonces, pues no les pido perdón, sino les aviso que no sé cuántos mensajes habrán de ser que van a estar más centrados en Dios que en nosotros mismos. Y hoy vamos a conocer otro ángulo, otra parte tan importante de Jesucristo. Y esta comienza a partir del versículo 4, capítulo 1, y quiero pedirles que se pongan de pie con su Biblia abierta y leamos en el capítulo 4 los versículos 4 al 14, y lo vamos a leer de una manera antifonal y alternadamente. Así es que van a leer dos versículos quienes están del lado derecho de ustedes, y dos versículos los que están del lado izquierdo de ustedes. 2 y 2 hasta que al final, no sé a quién le corresponderá, pero llegamos al versículo 14. Comencemos leyendo 2, los que están al lado derecho, y así sucesivamente. ¿Listos? Empezamos diciendo, hecho, ¿listo? ¿Sí? Hecho tanto. A ver, ¿estamos ahí? 1, 2, 3. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Continúa. Adoren los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que le hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Nadie vaya corriendo, por favor. 8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo,
Centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el sitio juzgaste la tierra y los cielos con obra de tus manos. Ellos perecerán más, pero creces, y todos ellos perecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Nosotros, espíritus administradores, enviados para el servicio a favor de los que serán generados de la salvación. Amén. Este capítulo del versículo, tomen asiento por favor, del versículo 4 al 14, es un versículo en donde hay una cita continua a el Antiguo Testamento, particularmente a los Salmos, pero a otros pasajes más. Es un pasaje que cita aproximadamente son, si no me equivoco, 12 citas del Antiguo Testamento, y la mayoría de ellas están aquí, pero también en el Nuevo Testamento. Y esto es interesante porque todo este pasaje está refiriéndose a aquello que se dijo de Jesús 1800, 700 años antes de Cristo. Y una de las cosas por las que ahorita comienza este segmento es que habla de que Cristo afirma: Cristo es superior a los ángeles. Y viene ese desarrollo. Dice aquí, Cristo hecho superior a los ángeles. Ahora, lo primero que hice fue preguntar, ¿fue Jesucristo hecho superior a los ángeles? Resulta que Jesucristo es Dios y es eterno, ¿o fue hecho? Y esto es algo que le trae confusión a mucha gente, y de la que se han derivado sectas equivocadas que han hecho de la doctrina definiendo que Jesús fue creado y que no es eterno. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿fue hecho superior a los ángeles? ¿Cómo dice aquí o cómo afirma? Si Jesucristo es Dios, ¿cómo afirma que fue hecho? Bueno, sí, efectivamente, Jesucristo fue hecho temporalmente, es decir, por un poco de tiempo fue hecho en cuanto a su encarnación. A eso se refiere aquí cuando dice que fue hecho superior a los ángeles, en cuanto a su encarnación y por el transcurso en que vivió como hombre aquí en la tierra, y es cuando él se despojó de su deidad. En Filipenses 2, versículo 7, dice que Jesucristo no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un ser humano, y un ser humano tan pequeño en el sentido de humildad, que llegó al extremo de ser crucificado. Entonces, en ese sentido, Jesucristo fue hecho en el sentido temporal en cuanto a su encarnación. Aquí empezamos a deducir cosas que son importantes, y sobre todo son importantes porque frecuentemente podemos encontrarnos con esa pregunta. Bueno, y los testigos de Jehová constantemente llegan y no, es que Jesucristo, o los mormones, Jesucristo no es Dios eterno, porque la Biblia dice que fue hecho. Pero aquí en este mismo pasaje, del 4 al 14, vamos a encontrar que aunque sí dice que fue hecho como en cuanto a la encarnación y el tiempo de vida que vivió aquí en la tierra, Él es Dios, y lo vamos a ir viendo. Entonces, primera afirmación, fue hecho superior a los ángeles, sí, en cuanto a su encarnación y su vida aquí en la tierra. No fue hecho porque Él es eterno. Segunda afirmación, heredó más excelente nombre. ¿Cuál es ese más excelente nombre que heredó? Y volvemos aquí al tema de cuando fue hecho aquí terrenalmente como hijo de Dios en cuanto a su encarnación. Bueno, heredó más excelente nombre, porque dice superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre ángel. ¿Cuántos saben qué significa ángel? Mensajero. Mensajero. El nombre ángel es mensajero. Y en cambio Cristo recibió el nombre de Hijo de Dios.
Aquí ya comenzamos con una diferencia radical. Mientras que los ángeles solo son mensajeros, Jesucristo en su encarnación, el ángel, precisamente el mensajero, le dice a María, le dice, llamarás su nombre Emmanuel, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando dice heredó un más excelente nombre, es que es mucho mejor, mucho más importante que los ángeles. Ahora, esto tiene una importancia porque habla mucho acerca de los ángeles este pasaje, porque los hebreos le daban una importancia y un énfasis muy grande a los ángeles. Resulta que los judíos tenían un concepto exagerado respecto a la trascendencia de Dios. Ahora, cuando digo exagerado, no estoy diciendo que Dios no es trascendente, ni eterno, ni inmutable, sino que ellos tenían una idea exagerada en cuanto a su imposibilidad humana de acercarse a Dios. No sé si los estoy haciendo los suficientes bolas aquí. La exageración consistía en que los judíos consideraban que no había manera de poder allegarse a Dios, acercarse a Dios o saber algo de Dios. Por eso para ellos comenzó una idea de estructurar a los ángeles como mensajeros necesarios, porque buscaban mediadores entre los hombres y Dios, entre el ser humano y Dios. Como no era posible llegar a Dios, y a decir verdad, les confieso, no sé qué tanto en la cultura judía ortodoxa de hoy siga siendo así, pero sí puedo saber que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos no se atreven a mencionar el nombre de Dios ni a escribirlo. Ya se los he mencionado antes, ¿verdad? Cuando los judíos ortodoxos escriben refiriéndose a Dios, ponen D, una línea y una S, porque no se atreven a escribir ni a mencionar a Dios, porque no son dignos de escribir ni a mencionar a Dios. Ahora, ¿ustedes creen que los seres humanos seamos dignos de mencionar a Dios y de acercarnos a Dios? Pues no, la verdad es que no. Los seres humanos como tales, ninguno somos dignos, ya no digamos de hablar con Dios, ninguno somos dignos de acercarnos a Dios, ni de mencionar su nombre. No sé por qué ahorita me vino el pensamiento anacrónico de cuando algunas veces las abuelitas decían, antes de mencionar ese nombre, lávate la boca. ¿Verdad? Pues sí, no somos dignos. Dios nos hace dignos, porque Él es el que nos justifica. En nuestro estado natural, pecadores, sin Cristo, no merecíamos, ya no digas acercarte a Dios, sino mencionar su nombre. Así que tienen una cierta razón, solo que la maravilla de Dios es que Él se reveló al ser humano. Él vino a revelarse. Ahora, en esa época, en ese momento histórico, era importante para el autor de Hebreos decir Cristo es superior a los ángeles, porque los hebreos tenían una recurrencia constante a los ángeles, y era esa recurrencia y esa adoración a los ángeles había llegado a ser un problema. Pero había llegado a ser un problema en la antigüedad. Yo me doy cuenta que en el día de hoy sigue siendo un problema. Que en el día de hoy muchos regresaron al pasado a sacar esa anacrónica idea. Y entonces, en el día de hoy, el hombre a lo largo de la historia y el día de hoy sigue pensando que no puede acercarse a Dios. Y eso es cierto, pero a la vez rechazan a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa en el día de hoy? Bueno, pues hoy vemos el catolicismo con su incontable cantidad de santos y de vírgenes. Mientras que en este momento hablaba de los ángeles, hoy vemos el catolicismo lleno de santos y de vírgenes. ¿Qué es eso? Es un sustituto. Es una forma de pensar, no me puedo acercar a Dios, no soy digno de Dios, por lo tanto necesito un ejército de personas que puedan acercarme a Él. Así que el catolicismo tiene una reminiscencia de eso. Por otro lado, hay un gran animismo en el día de hoy, en donde la gente que no conoce a Cristo y que no conoce a Dios recurre
en ese animismo a los espíritus de la naturaleza. No es raro encontrar en un parque donde uno vaya a pasear o a hacer ejercicio, no es raro encontrar por ahí de repente a alguien abrazando una árbol. ¿No lo han visto? ¿Sí o no? Que abrazando un árbol y hasta hablándole bien bonito y dándole las gracias a la madre naturaleza y al árbol. ¿Por qué? Porque hay un animismo pensando que la naturaleza misma tiene algún tipo de poderes o de cualidades que le pueden traer bendición a su vida. También tenemos muy de moda desde hace mucho tiempo el espiritismo y su invocación a los familiares muertos. El espiritismo nunca le dice a la gente, vente porque esto es diabólico y vamos a entregar tu alma al diablo. Lo que dicen es, vamos a ir. ¿Cuándo murió tu papá? Por cierto, mi papá, si viviera en la próxima semana, cumpliría 105 años. Así. Imagínense entonces el espiritista, yo quiero consejos de mi padre, mi papá era tan buen consejero, y entonces vamos a hacer la sesión de espiritismo y hoy a invocar a mi papá para que me diga qué hacer. El espiritismo con su invocación a los muertos es muy fuerte y sigue permeando en muchas partes, ¿no es cierto? ¿O ya pasó de moda? No. Luego tenemos una amalgama de cosas en la que cabe todo en ese espacio, que es lo que es la nueva era o el New Age, con su filosofía actual de decretos, ¿no? La gente anda por acá decretando y decretando, o ademanes para las buenas vibras. Hay gente que hace una serie de ademanes, no sé qué onda. O la idea de que hay objetos, flores y frutas a las que se les atribuye poderes. Y entonces ponen flores, ponen frutas y objetos puestos de determinada manera porque van a tener poderes. Todo esto es por aquella idea de que Dios es inmarcesible, inalcanzable, trascendente y no hay manera de alcanzarlo a Él. Y bueno, finalmente ha resurgido el amor en la angelología. Cuando veas adornitos de ángeles, pues uno pensaría, ay, qué bonito y qué simpático adornito. Pero mucho de eso, más que adornitos, son ideas de que los ángeles van a ayudarte, van a traerte buena suerte, van a facilitarte algo, van a concederte algún deseo, van a pedirle. Y gente que incluso llama a los ángeles. El otro día aprendiendo el radio, ya saben, yo oigo mucho radio. El otro día aprendiendo el radio me encontré con que había un programa un domingo en la mañana. ¿Cómo se llama? Algo así de Los Ángeles. El mundo de los Llaman a los ángeles o llaman a los ángeles. Algo así, ¿verdad? Sí. Tu ángel y yo, ¿no? Tu ángel y yo. O sea, pero ahí, claro, cuando algo así sucede, yo me quedo un rato para ver de qué se trata y no hablar en frío. Y empiezan a decirle a la gente, a ver las experiencias, creo que es experiencia con los ángeles. ¿Cuál es tu experiencia con el ángel? No, pues a mí me sucedió que pasaba esto y de repente estuve a punto de no sé qué, pero un ángel. Y le atribuyen a los ángeles tantas cosas. Y hay hoy en día una gran cantidad de ideas sobre la angelología. Y comentando una y otra vez lo he dicho, pero antes mucho de esto tenía que ver con la falta de cultura y de preparación de la gente. Ahora me he dado cuenta que entre más preparación y más cultura, la gente más cree en el animismo, más cree en el espiritismo, más cree en los ángeles. Y personas que pueden tener 2 o 3 doctorados andan creyendo en los ángeles o poniendo sus manzanitas en su oficina. Mándenos. Hay gente que incluso se encuentra una plumita, porque me ha tocado ver. Y le toman la foto y dicen, es que esta es una señal del ángel. Una pluma, sí, una pluma. Una pluma. Vaya, y creen que es una señal del ángel. Si voltearan para arriba, verían a la palomita rascándose ahí donde se le cayó la pluma. Sí, pero es cierto, la gente tiene esa foto y la sube a y es una señal de que un ángel estuvo ahí. Por eso, hermanos, es que no solamente es necesario.
Perdón, no solamente no es necesario, sino que es un pecado buscar mediadores que intercedan entre nosotros y Dios. Y la gente no se está dando cuenta de eso. No solamente es una superstición o una equivocación, es un pecado. Es un pecado buscar mediadores que puedan interceder entre los hombres y Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo cubrió esa distancia entre nosotros y Él. ¿Cómo fue que cubrió esa distancia? Cuando envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, tomando su naturaleza humana, nuestra naturaleza humana. Entonces, como Dios mismo ya cerró la brecha de distancia, es un pecado recurrir o creer o pensar en todas estas otras ideas, porque entonces lo que estamos haciendo es prácticamente diciendo: Jesús, lo que tú hiciste no fue útil, no sirvió de nada, sirve mucho más que yo crea en los ángeles o que ponga mis manzanitas en mi oficina. En los versículos 5 al 13 que ustedes ya leyeron, hay 7 citas del Antiguo Testamento que comprueban la superioridad del Hijo respecto a los ángeles. Y yo quiero que, después de que, a pesar de que ya la leyeron, quiero que cada uno de ustedes ahorita se tome un par de minutos y trate de identificar cuáles son esas 7 citas. Por favor, anota, pues. Gracias. Trate de identificar cuáles son esas 7 citas que hay que comprueban la superioridad del Hijo sobre los ángeles, que aquí el énfasis es acerca de los ángeles. Así que vuelvan a echarle un vistazo a los versículos 5 al 13 y a ver qué tanto los identifican. Y están en este orden como se las puse al frente. Alguien préstele a Eli una Biblia o acérquense con ella para leer una Biblia. Y si ven a alguien que no trae, compartan. Si las van logrando localizar, aquí está el bosquejo del tema de esas citas que hay en el Antiguo Testamento, en el pasaje respecto al Antiguo Testamento. No necesariamente que puedan localizar las citas, porque finalmente vienen a pie de página, pero los temas ya los vayan a identificar. La primera y segunda cita hablan de la relación entre el Padre y el Hijo. Las siguientes dos describen el deber y la naturaleza de los ángeles. Las siguientes dos ensalzan la eterna majestad del Hijo, y la última combina el tema de la eterna majestad del Hijo con su relación con el Padre. Es decir, no necesariamente deben encontrar los versículos, esos están a pie de página, pero que identifiquen aquí, este habla de la naturaleza de los ángeles y su deber, y así sucesivamente. ¿Quiénes ya encontraron algunas? Quizás no todos, pero algunas.
Bueno, no se preocupen que ahorita los voy a identificar por ustedes, junto con ustedes. Vamos a comenzar. El versículo 5 comienza con esta frase: ¿a cuál de los ángeles? ¿A cuál de los ángeles? Dijo de los ángeles. ¿A cuál de los ángeles? Pues resulta que efectivamente, ¿a cuál de los ángeles? Esta es una cita del Salmo 2, y aunque a los ángeles como grupo muchas veces, no muchas, en dos ocasiones, básicamente en dos ocasiones, a los ángeles como grupo la Biblia les refiere como hijos de Dios. Este es en Génesis, cuando habla de los ángeles caídos, dice: los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, y en ese pasaje en Génesis capítulo 6 versículo 2, y en Job 1:6, cuando ustedes conocen ese momento que dice: los hijos de Dios se acercaron con él y le contaron lo que estaba pasando, y entonces Satanás acusó a Job. Bueno, más bien, no es así. Y entonces sí, Satanás se acercó y Dios le dijo: ya viste a mi siervo Job. Entonces, como grupo, a los ángeles sí les llama la Biblia en dos ocasiones hijos de Dios, pero nunca, en ningún momento, de manera singular, ningún ángel es llamado hijo de Dios. A ningún ángel. Esto es bien importante que le vayamos viendo, porque dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y la respuesta es: a ninguno. A ninguno le ha dicho Dios jamás en singular, mi hijo eres tú, sino solamente a Jesucristo. Y dice: te he engendrado hoy. Y esto a veces le causa confusión, como les dije, a algunos, pero no nos hagamos bolas, se refiere a la encarnación. ¿Recuerdan ustedes? El Espíritu Santo cubrió a María y concibió el Espíritu Santo a Jesucristo con María. Entonces, cuando dice te he engendrado hoy, se refiere a la encarnación. Yo seré el Padre y él me será hijo. Y versículo 6 dice: y otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, nuevamente, ¿a qué se refiere o de qué está hablando? ¿A qué se refiere cuando dice al introducir al primogénito en el mundo? A Jesús. Es pregunta directa. A Jesús. Efectivamente, se refiere al nacimiento de Jesús, cuando lo envió al mundo. Entonces, al introducir a su hijo unigénito, que en la tierra es el primogénito, ¿por qué es el unigénito y luego el primogénito? Aquí hay gente que después dice que la Biblia tiene contradicciones, ¿verdad? ¿Será una contradicción o no? No. A ver, ¿por qué? Hoy me voy a poner me voy a colocar momentáneamente por un par de segundos en la postura de los que no solamente no son creyentes, sino que dicen que la Biblia está llena de contradicciones. A ver, hermano, no, tú dices que Jesucristo y todo esto, pero por un lado a veces dice que es unigénito y otro primogénito. ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Ayúdenme. Jesús. ¿Qué diferencia hay entre primogénito y unigénito? Unigénito es único, primogénito el primero. Ok, entonces por fin, ¿Jesucristo es primogénito o es unigénito? Unigénito, porque aquí dice: mi hijo eres tú, él mismo lo engendró. Unigénito. Unigénito, porque dice aquí: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Primogénito, porque los que hemos recibido o que hemos reconocido que Jesús es nuestro único Salvador, ¿verdad? Dice que pasamos a ser hijos igual como Jesús. Entonces, por eso Él es el primogénito, el primero de todos los hijos de Dios. Entonces ya no es unigénito. No, por eso, esa es la diferencia. Unigénito, porque es Él, el Hijo de Dios. Él dice: yo te he engendrado hoy. Ok.
Entonces, esa es la diferencia entre unigénito y primogénito. Pati, tú querías decir algo y me decías así, yo no sé si es amor y paz. Digo que es los dos, ¿no? Digo que es los dos, porque es el primogénito, porque es el primer hijo es el hijo de Dios. Señor Jesucristo es hijo de Jehová. ¿Sí? Y es el unigénito, que es su único hijo y que él mandó al mundo para salvarnos. Y nosotros después de eso ya fuéramos salvos, entonces ya fuéramos hijos de Dios. Pero primero él es el unigénito, lo mandó él al mundo. Yo así lo entiendo. Así es. No entender estas pequeñas aparentes sutilezas lleva a herejías, como afirmaciones, por ejemplo, de alguien por ahí que se le ocurrió decir: bueno, si somos hijos de Jehová, somos Jehová Junior. ¿No? ¿Qué somos? Jehová Junior. ¡Qué barbaridad y qué herejía! Bien, efectivamente, como lo estaba planteando Araceli y Pati, y esto va gratis para que lo tengan presente y lo puedan explicar. Cuando te pregunten, oye, ¿es primogénito o es unigénito? Es unigénito como hijo eterno de Dios. En cuanto a divinidad, Dios no tiene más hijo que Jesucristo, es unigénito. Y nadie jamás ha sido ni será divino. ¿Ok? Todos los que creemos en Jesucristo somos salvos, somos restaurados y seremos glorificados cuando vayamos a su presencia, pero nunca vamos a ser dioses. Jesucristo es Dios, es el Hijo eterno de Dios, por eso es unigénito, no hay otro, ni nunca habrá otro. En cuanto a salvación, vino al mundo a morir por nuestros pecados y Él entonces se convirtió en el primogénito de todos nosotros, porque todos nosotros al recibir a Cristo nos convertimos en hijos de Dios, pero no en hijos eternos, en hijos de Dios por adopción. Por lo tanto, Él sigue siendo unigénito, pero también es primogénito de todos los que hemos sido salvos a lo largo de la historia pasada y en el futuro hasta que Él venga. ¿Eso nos ayuda? Esto nos da la claridad. Y creo que esto es importante porque a veces no lo sabemos explicar. ¿Ahora ya lo saben explicar? A ver, ¿quién nos lo puede explicar? No es cierto, no se asusten, nomás procesenlo, pero háganlo. Practíquenlo, mándenlo. La Biblia dice que somos hermanos de Él. Hermanos de Él, efectivamente. En cuanto a que Él es primogénito entre muchos hermanos, somos sus hermanos. Somos sus hermanos, pero jamás divinos. Aguas con esas sutilezas, ¿verdad? Entonces, al introducir al primogénito en el mundo se refiere precisamente al nacimiento de Jesús y dice, al introducir al primogénito, da una orden: adórenle, ¿quién? Adórenle todos los ángeles. Es decir, que Jesucristo, el Hijo eterno, es el único ser que, al igual que Dios, merece todo honor y toda adoración. Aquí empezamos ya a ver la divinidad de Jesús. La honra y la adoración es solo para Dios. Y cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, le dice a los ángeles: adórenle todos los ángeles de Dios. Luego vamos al versículo 7. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Esto es una frase del Salmo 100, versículo 4. Brínquense por favor para ya no pierdan donde estamos y vean lo que dice el Salmo 100, versículo 4. Muevan todo su Biblia para que lo vean con sus propios ojos, hermanos. Salmo 100, versículo 4. 104. ¿Perdón? Salmo 104.4. Perdón, 104.4, yo lo anoté mal, gracias. 104.4, gracias, sí es cierto. 104, versículo 4. Se fijan lo que dice en el versículo 7. Ciertamente de sus ángeles dice: Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y en el 104.4, ¿qué es lo que dice? Que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Esta es una
por relación directa, refiriéndose que los ángeles son espíritus, son llama de fuego. Es una metáfora para decir que ellos no son divinos. Nos vamos al versículo 8 y 9. Más del Hijo, o sea, de los ángeles dice, son espíritus y ministros, llama de fuego. Pero del Hijo dice, y a ver, ¿es Dios o no es Dios? Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Esta es una conexión o una referencia al Salmo 45, en donde Dios describe el reino eterno de Jesús. Y Jesús aquí dice claramente, tu trono, oh Dios. Él no es un servidor, sino que es rey y es rey eterno. Jesucristo no es un servidor, Él es rey y es rey eterno. Los ángeles son servidores, Jesucristo no lo es. Él es rey y rey eterno y se le llama Dios. Ojo, testigos de Jehová, ahí lo dice. Jesucristo es Dios. Por eso es superior a los ángeles. Versículos 10 al 12 encontramos otra cita referente al Salmo 102, y en esta cita señala la obra creadora del Hijo. 10 al 12, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? A Dios, pero ¿a Dios Padre? ¿Seguros? A ver, revisen otra vez el versículo 8. ¿Se está refiriendo a Dios Padre? No, a Dios. Ojo con esto, hermanos. Fíjense que este estudio es necesario. Cuando estamos viendo en el versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Versículo 8. A Jesucristo. Señala la obra creadora de Jesucristo. Jesucristo es el creador. Y lo vemos nuevamente en Juan 1, en donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, perdón, ese es Génesis. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y viene la creación. Entonces, aquí está señalando que Jesucristo es Dios y es el creador. Él es el creador de todo lo que hay. Esto es uno de los atributos divinos, la omnipotencia y la eternidad del Hijo. Amén. Así que el Hijo es omnipotente y es eterno. ¿Cuál de los ángeles lo es? Aquellos que andan con su angelología y sus angelitos y no sé cuánta cosa, están creyendo en lo creado, no en el creador. Finalmente, versículo 13 es una referencia al Salmo 110, y este salmo se cita muchas veces en el Nuevo Testamento. Cuando menos 12 veces lo vamos a volver a encontrar aquí en Hebreos, el Salmo 110, y reitera y ratifica la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Había una costumbre muy fea en la antigüedad, pero resulta ilustrativo para la cultura de su tiempo que lo escucharan de esa manera. La costumbre muy fea de la antigüedad es que cuando un gobernante, un rey, en una guerra, recuerden las guerras en aquella época, iban al campo de batalla, invadían una ciudad. Cuando un rey dominaba a otro rey y los sometía a través de la guerra, el rey vencido, para no ser ejecutado, se postraba a los pies del vencedor y el vencedor ponía sus pies encima de él. Es una ilustración fea de la época, pero está diciendo que hasta que ponga a todos los enemigos por estrados de tus pies, está demostrando la superioridad de Jesucristo sobre todo lo creado. Y sobre los enemigos, ¿quiénes son los enemigos? Satanás estará un día a los pies de Jesucristo. ¿No está en este momento? No, porque Jesucristo le ha dado un cierto grado de libertad en este tiempo. Pero va a llegar el momento cuando Él venga que va a ser completamente sometido, Satanás y todos los demonios, ante la autoridad de Dios.
Y nuevamente este versículo 13 reitera y ratifica la superioridad del Hijo sobre los ángeles y sobre todo lo creado. ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Ahora, otra cosa muy importante es que la diestra, la derecha de Dios es el lugar de suprema autoridad. No creo que lo mencioné la vez pasada. La derecha de un rey era el lugar de suprema autoridad, que a veces ni siquiera era el de su esposa, sino de aquel al que al que el rey le daba la autoridad sobre el reino. José se sentó a la derecha del faraón, su consejero, y además a quien le delegaba la autoridad. Las dos cosas, sí es cierto, como consejero y como autoridad. Ese es el lugar que tuvo José, que por cierto José es una profecía anticipada de Jesucristo. José fue sentado a la derecha del faraón, y ustedes saben la autoridad que tenía José. Entonces la diestra de Dios es el lugar de suprema autoridad en el universo. Ningún ángel ha recibido ni por asomo la invitación a sentarse en el trono de los cielos. Ninguno. Ni Juan Dieguito, lo siento, pero ni Juan Diego ha recibido eso. Lo único que ha recibido la invitación a sentarse a la diestra, siéntate a mi diestra, es Jesucristo. Así que, hermanos, terminamos. Versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El Hijo, y no los ángeles, ni los azules siquiera, ninguno. No los ángeles, no los santos, no los espíritus, no las virgencitas, sino solamente el Hijo ocupa el lugar supremo de total autoridad en el universo y en toda la autoridad, en toda la eternidad. Esto es bien importante. En esta época en donde el rollo de los ángeles ha sido tan de moda. ¿Los ángeles qué son? Los ángeles son servidores. Aquí está diciéndolo al final. Son servidores. Y están al servicio de Dios, y ese servicio de Dios es en favor nuestro. Digo, ese servicio de los ángeles, ellos sirven a los ángeles, ellos sirven a Dios, los ángeles sirven a Dios, y su servicio es a favor nuestro. Es a favor de quienes hemos recibido la salvación porque reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Los ángeles son servidores de Dios que Él envía para ayudarnos a poseer nuestra herencia. Pero ojo, el que los envía es Dios. A nosotros no nos está autorizado, ni invitado, ni permitido decir, ángeles, vengan a mí. Ángeles por acá. Ni mucho menos la oración del angelito de la guardia. Qué bonita, qué tierna, qué bonita, si te la enseñaron cuando eras chiquito como mi angelito de mi guardia, me puse compañía, no me desampare de la noche de noche. Pero esa oración, por tierna y bonita que es un pecado, porque Dios no nos autoriza a recurrir a los ángeles. No nos autoriza a ordenarle a los ángeles. Hay quienes de repente se emocionan y están orando y ordeno ángeles y legiones de ángeles. No, espérame. El que los ordena, si los quiere enviar, es Dios. El Señor manda. Nosotros pedimos, Señor, manda a tus ángeles, eso sí se vale. Nosotros podemos reconocer y decir, Señor, envía a tus ángeles, y si Él quiere, los manda. Nosotros podemos, con base en la Biblia, reconocer el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y Señor, gracias porque tus ángeles están en nuestro alrededor. Pero a nosotros no nos es dado el andar pidiendo, llamando y mucho menos ordenando a los ángeles, porque aquí que dice, son espíritus servidores de Dios enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, y es para ayudarnos a recibir esa herencia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se queda entendido eso?
Así que, hermanos, al enviar a Jesús al mundo a revelarse, a revelar a Dios, o sea, Dios se reveló a través de Jesucristo. Al revelarse Dios a través de Jesucristo, número uno, Dios se refirió a Cristo como su Hijo y ordenó a los ángeles que lo adoraran. Los ángeles son solamente siervos de Dios. Dios es el Creador, soberano y eterno. Y número 3, el Hijo se sentó a la diestra del Padre. En cambio, los ángeles fueron enviados a servir. Esa es la enorme diferencia, y de ahí que podemos afirmar una vez más la superioridad del Hijo de Dios sobre los ángeles, la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Jesucristo es digno de gloria y de todo nuestro respeto y de toda nuestra obediencia y de toda nuestra adoración. Él es el único soberano que merece nuestra adoración. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Amén, amén. Y comienzas precisamente a adorar? Ya te conoces en su grandeza, en su omnipotencia, en su magnificencia. Él es el centro de justicia. Él quiere el centro de justicia. Adóralo, bendigamos. Y reconocemos que nos hemos quedado muy cortos. Quizás sea necesario también poder reconocer que a lo mejor tanto amor y tanta familiaridad, tanta confianza que tenemos con Jesús, frecuentemente hemos fallado en obedecerlo plenamente, en adorarlo con todo nuestro corazón, en entregarle todo lo que somos, todo nuestro respeto, toda nuestra obediencia, toda nuestra adoración. Pero por otro lado, qué hermoso privilegio inmerecido el podernos llamar hermanos de Jesucristo. Yo creo que la próxima vez, o todas las veces que nos acordamos que somos hermanos de Jesús, hemos de sentirnos inmensamente privilegiados, inmensamente orgullosos del privilegio de haber sido adoptados por el Padre como sus hijos, como hermanos de su Hijo eterno. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias, Jesús, porque estás a la diestra del Padre. Y no solo recibes adoración y alabanza, sino que en tu infinito amor intercedes por nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque intercedes por nosotros, porque nos amas, porque miras nuestra debilidad,